Hola, buenas tardes a todos los que han saludado en el chat también. Vamos a ir comenzando, recordando algunas cosas y comentando otras. Recordar que mañana tenemos el teórico invertido con el práctico, es decir, primero van a tener el práctico y luego aproximadamente a las 8 menos 20 vamos a comenzar con el teórico. Eso es para el día de mañana. Y comentarles también, lo vamos a volver a repetir después, que la semana que viene, habíamos dicho, los días de los parciales, el jueves 11 teníamos el parcial práctico y el viernes 12 teníamos el parcial teórico. Ambos van a comenzar, es decir, el jueves el práctico a las 20 horas y el viernes el teórico va a comenzar también a las 20 horas. Es decir, no van a arrancar a las 18, sino que vamos a comenzar el parcial a las 20. ¿Sí? Es cada uno de esos días, tanto jueves como viernes, la única actividad que hay es el parcial, correspondiente al práctico el jueves y el teórico el viernes. ¿Se ha entendido? Bien. Bien. Bueno. Ténganlo anotado por allí, por las dudas si se olvidan. De todas formas, lo vamos a volver a reiterar. Cada cosa que se vaya resolviendo, yo se las voy a ir comunicando, ¿sí? También, como siempre, ya tienen en autogestión las presentaciones del día de ayer. Al parcial va a ingresar hasta todo lo que veamos antes del parcial, ¿sí? Más precisamente, hasta lo que veamos el martes de la semana que viene. Nos están quedando pocos temas, ¿sí? Ya nos están quedando, para terminar antes del parcial, nos están quedando pocos temas. Bien, vamos a comenzar. Bien, ¿se está viendo allí la pantalla? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a continuar hoy con una aplicación de la derivada que es a la determinación de las rectas tangentes y normales a una curva. Y también el ángulo que forman entre dos curvas. Estas tres cosas va a ser a partir de considerar o de conocer o de utilizar el concepto de derivada. Previo
a la determinación de la ecuación de la recta tangente, vamos a ver un repaso de la ecuación de la recta, que ya a esta altura debería estar, digamos, bastante claro, pero por las dudas lo repasamos. ¿A qué es igual la ecuación de una recta? Es igual a ax más b, donde a es la pendiente de la recta, también conocido como coeficiente angular. Si lo vemos en la gráfica, la recta forma con respecto al eje horizontal o al eje de las x un ángulo alfa. Ese ángulo alfa, la tangente de ese ángulo alfa será igual a la pendiente A. Y de esa misma ecuación, el B es la ordenada al origen, que es la intersección de esa recta con el eje de las y, perdón. Como dos puntos determinan una recta, para poder trazar la ecuación o la recta y igual a x más b, vamos a dar a x dos valores cualquiera, por ejemplo, x0 y x1. Luego vamos a calcular las coordenadas y sub 0 y sub 1, respectivamente para cada x recién dicho, y vamos a marcar en el gráfico esos dos puntos con sus correspondientes coordenadas. Lo dicho en forma gráfica es, si tenemos un x0, lo reemplazamos en la función y obtenemos el y0. Y tenemos allí un punto. Luego, si tenemos un x1, reemplazamos el x1 en la función y obtenemos el y1, con lo cual podemos ubicar el otro punto. Uniendo ambos puntos nos va a permitir trazar la recta. Y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Si tenemos que y igual a menos un medio de x más 2, tenemos que trazarlo. Elegimos dos valores cualquiera de x, por ejemplo 0 y 2, y determinamos cuántos son o qué valores le corresponde para el y sub 0 y el y sub 1, siendo el primer punto 0, 2 para y el otro punto 2 para x y 1 para y. Con estos dos puntos podemos trazar la recta, que obviamente tiene por ordenada al origen 2. Bien, avancemos un poquito más. Ya pensando en la ecuación de la recta tangente, si nosotros tenemos una función y igual a f de x, y en un valor de x igual a x sub 0 se nos pide determinar la ecuación de la recta tangente a f de x en el punto de coordenada x0 y sub 0, ¿cómo será esta ecuación? La ecuación tendrá, la habrán visto, en y menos y0 es igual a m de por x menos x0. ¿De dónde surge esto? Y menos y0 sería y1, por ejemplo, menos y0 sería esta cantidad que estoy marcando aquí en el gráfico. Y la otra, x menos x0, será x menos x0. Es decir, será el cociente entre un cateto opuesto y un cateto adyacente, que será la pendiente de esa recta, ¿sí? Por eso es que acá, si pasan este paréntesis dividiendo acá, les va a dar m, que sería la pendiente. Pero expresado de esta manera es y menos y0 igual a m por x menos x0. Donde x0 es la abscisa del punto de tangencia. Generalmente es dato. ¿Qué quiere decir eso? Que es
el valor donde queremos conocer la tangente en ese punto. ¿Qué es I0? I0 es la coordenada Y de x sub 0. ¿Que cómo la obtenemos? Y bueno, la vamos a reemplazar en la función original el valor de x0. ¿Y qué será m? Bueno, ya lo hemos adelantado. M es la pendiente en este punto. ¿Y cómo sabemos cuál es la pendiente en este punto? Ya lo hemos conversado en estos días, que es la pendiente de la recta tangente en este punto, es la derivada de la función en este punto. ¿Y cómo lo obtenemos entonces? Bueno, lo obtenemos derivando de la función f de x y reemplazamos luego en este valor a la derivada, reemplazamos por x0. Y allí vamos a obtener la pendiente. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos la función y igual a 1 sobre x. Y nos dan como dato el x sub 0 de 1/3. La ecuación es esta que está aquí, la general, la que hemos visto. ¿Qué conocemos de lo que está aquí? Por ahora solamente conocemos el x0, que es 1/3. El m lo tenemos que averiguar y el i0 lo tenemos que averiguar. ¿Cómo averiguamos el i0? Bueno, el x sub 0 lo reemplazamos en la función original y es este cálculo auxiliar que está aquí a la derecha. X sub 0 es igual a 1/3, lo reemplazamos en la función, es 1 sobre 1/3, y esto es 3. Entonces aquí, este 3 es el i sub 0 que tenemos acá en la ecuación. ¿Qué otra cosa no conocíamos? Dijimos el m. ¿Cómo vamos a calcular el m? Según lo que vimos recién, el m lo obtenemos a partir de hacer la derivada de la función, que ¿cómo sería la derivada de 1 sobre x? Recuerden que es el cociente. Entonces la derivada de ese cociente va a ser la derivada de 1, que va a ser 0, por x, el denominador, menos 1 por la derivada del denominador, que la derivada de x, que es el denominador, es 1, con lo cual nos queda 1 por 1, con el signo menos antes, menos 1, sobre el denominador al cuadrado, x cuadrado. Y allí tenemos entonces la derivada de esta función. Y la pendiente es a esta derivada, a la función derivada, la reemplazamos por el x sub 0 donde estamos, que sería este valor que está acá, es decir, teníamos la función, supongamos que era esta, y tenemos que conocer la pendiente aquí. Entonces tenemos la función derivada, lo que tenemos que hacer es reemplazar el x0 en la función derivada, por eso que en la función derivada hemos reemplazado por x 1/3 aquí, ¿y a qué va a ser igual? A menos 1 sobre 1/3 al cuadrado va a ser 1/9. Con lo cual el resultado de esto que está aquí es menos 9. Ahora este menos 9 es la pendiente m que hemos colocado acá. De todos estos términos, lo que no conocíamos ya lo averiguamos y lo que hacemos es despejar y. ¿Y a qué va a ser igual? Bueno, 9x negativo, distributiva, menos 9 por menos 1/3 es igual a 3, y este 3 que está restando pasa sumando, o sea que queda 3 más 3, con lo cual aquí es 6. Y esta es la ecuación de la recta tangente en el punto x igual a 1/3. ¿Se ha entendido esto? Sí, profe. Bien. Profe, para sacar I0, ¿es una fórmula? Para sacar I0 es la coordenada en Y para cuando X vale 1/3 o para cuando X vale X0. Entonces, ¿cómo conozco la coordenada Y sub 0? Reemplazo el valor de X sub 0 en la función original, que es Y igual a 1 sobre X, que es lo que está en este paso de acá que estoy marcando con el mouse. Por eso,
este resultado, I0 es igual a 3. ¿Se entendió allí? No es una fórmula. ¿No? Bien. No es una fórmula, sino que en cada función original voy a reemplazar por el x0 y a partir de allí voy a obtener el i sub 0. O sea, dependerá de cada función original que tenga. Bien. Avancemos un poquito más. Ahora vamos a ver la ecuación de la recta normal, es decir, de la perpendicular. Dadas dos funciones, perdón, dada una función i igual a f de x y un valor de x igual a x0, se nos pide hallar la ecuación de la recta normal a la función f de x. ¿En dónde vamos a hallar esa ecuación normal? Y bueno, en un punto. Ese punto tendrá por coordenadas x0 y sub 0. Evidentemente, la normal es la perpendicular a la tangente. O sea, la perpendicular es perpendicular a la tangente en ese punto. Con lo cual, no es nada más ni nada menos que otra cosa que la ecuación que tenemos allí, donde la pendiente es 1 sobre la pendiente. Los demás valores, x0 es la coordenada en x, el i sub 0 es el valor de la función valuada en x0, y el m, ¿a qué es igual? A la derivada, que lo tenemos de la función, y que vamos a reemplazar por 1 sobre, que lo vamos a reemplazar por el valor de x0 en la derivada. Exactamente el mismo procedimiento que hicimos antes. Bien, veamos un ejemplo. Si tenemos la ecuación cuadrática y igual a 2x cuadrado más x más 3, y tenemos como dato x sub 0 igual a menos 1, se nos pide hallar la ecuación normal, o la función normal, de esta función en x igual a menos 1. ¿Cuál es la ecuación de la recta normal? La que vimos recién por fórmula, y menos i sub 0 igual a menos 1 sobre m por x menos x0. ¿Qué no conocemos de aquí? No conocemos el i0, no conocemos el m. Calculemos el i0. ¿Cómo calculamos el i0? El menos 1 lo reemplazamos en la función original. Entonces será 2 por menos 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, más menos 1, con lo cual 2 menos 1 es 1, más 3 es 4, que es este resultado que está acá. Luego derivo la función original. ¿Cómo es la derivada de esta función? Es la suma de las derivadas. Entonces va a ser la derivada del primer término, que va a ser 2 por la derivada de x al cuadrado es 2 por x a la 1, con lo cual nos queda 2 por x por 1, con lo cual, perdón, 2 por 2 por x, con lo cual nos queda 4x. La derivada de x es 1 y la derivada de una constante 3 es 0, no está escrito aquí. Luego que tengo la derivada, necesito conocer la pendiente en x igual a menos 1. Entonces, si esta es la función derivada, reemplazo menos 1 en la función derivada y obtengo el resultado. Ese resultado es menos 3. Ese menos 3 es m. Luego ya tengo el i0 y tengo el m. Me voy a la función donde había partido, a la ecuación donde había partido. Reemplazo el i0 por lo que vale, que es 4. Reemplazo el m por lo que determinó, que es menos 3. Y el menos 1, que era el x0, lo tenía. Y ahora resuelvo esto que está aquí. Menos 1 sobre menos 3, esto es positivo. 1/3 por x es 1/3 de x. Menos menos aquí es más 1. Más 1 por 1/3 es 1/3 positivo. Y este menos 4 que está aquí pasa sumando al otro lado, entonces será 1/3 más 4 es 13/3. Y aquí tenemos la ecuación de la recta normal a la ecuación cuadrática que está aquí
en el punto x igual a menos 1. ¿Se ha entendido esto que está aquí? Bien. Perfecto. ¿Puedo explicar de nuevo f de x? Se me cortó. ¿A dónde se refiere con f de x, Villada? ¿A qué parte de la diapositiva? Bien, f' entonces, de la derivada. Aquí, ¿cómo obtenemos la derivada? Es la derivada de la función original. ¿Cómo derivamos esta función? Es una suma de funciones. Vamos a ver ahora, terminamos esto, vamos a ver algunos ejercicios de derivada para que podamos también repasar la parte práctica. Esto es una constante por una función exponencial. ¿Cómo derivamos esto? Bueno, la constante es 2 por la derivada de x al cuadrado. ¿Cómo derivamos x al cuadrado? X al cuadrado es 2 por x a la 2 menos 1. Entonces nos va a quedar 2 por 2 por x a la 1, con lo cual es 4x, que es lo que está aquí. Y la derivada de x es 1. Y la derivada de 3 es 0, que no está escrito aquí, sería más 0. Pero no suma nada, entonces no se pone. Luego que tenemos la función derivada, necesitamos conocer la pendiente. Con lo cual, en la función derivada, vamos a reemplazar por x igual a menos 1. Y si hacemos 4 por menos 1, es menos 4 más 1 menos 3, que es este resultado que está acá. Y este es el m que viene a reemplazar acá en la función, en la ecuación de la recta normal. ¿Se entendió allí? Bien. Bueno, no solo con el concepto de derivada podemos determinar una recta tangente y una recta perpendicular o normal, sino que también podemos hallar el ángulo entre dos curvas. Observemos la gráfica, que puede verse que la función I1 y la función I2, entre ambas, en este punto, forman un ángulo llamado alfa. Es decir, que este ángulo alfa es el ángulo formado por estas dos funciones en este punto, pero para saber el ángulo debemos conocer las tangentes de ambas funciones en este punto. Dicho de otra manera, el alfa es el ángulo que forma o que se forma entre las dos rectas tangentes en este punto para cada una de las funciones. Ahora, el ángulo este alfa, formado por la curva I2 y la I1, va a ser igual a ¿qué? Bueno, la I1 formó, en este punto, formó un alfa 1 con respecto a la horizontal. Y la I2 formó, en este punto, un alfa 2 con respecto a la horizontal. Luego el alfa, que estamos buscando, surge como la diferencia entre alfa 2 menos alfa 1. Si ustedes colocan aquí la horizontal, el alfa 2 viene de aquí hasta acá,
y partiendo de la horizontal, el alfa 1 viene de aquí hasta aquí. Entonces, haciendo alfa 2 menos alfa 1, me queda alfa. Espero se haya entendido allí. Con lo cual, la tangente de alfa va a ser igual a la tangente de alfa 2 menos alfa 1. ¿Sí? Sigue siendo lo mismo. Por relación trigonométrica, la tangente de la diferencia de estos dos ángulos puede escribirse como tangente de alfa 2 menos tangente de alfa 1 sobre 1 más tangente de alfa 2 por tangente de alfa 1. Luego, conociendo la interpretación geométrica de la derivada, que es lo que venimos aplicando, tangente de alfa 2 va a ser igual a la derivada de la función 2 en el punto x sub 0, y la tangente de alfa 1 va a ser igual a la derivada de la función 1 valuada en x0. Siendo x0 la abscisa del punto de intersección de ambas curvas. Por lo tanto, esta misma ecuación tangente de alfa que estaba aquí, la podemos reemplazar. Ya no tangente de alfa 2, sino f'2, o sea, la derivada de la función 2, valuada en x0. La menos la derivada de la función 1, valuada en x0. Todo dividido, 1 más la tangente, 1 más la derivada de la función 2, valuada en x0, por la derivada de la función 1, valuada en x0. Y esa es la ecuación que nos permite obtener el ángulo formado entre ambas curvas. Veamos un ejemplo. Queremos hallar el ángulo formado entre la I1, que es x al cuadrado, y la I2, que es 1 sobre x. En primer lugar, tenemos que calcular la abscisa del punto de intersección, porque nos han dado las dos funciones. No nos han dicho en qué punto. Entonces tenemos que ver primero en qué punto se intersectan. En el punto que se intersectan, coinciden las ordenadas, es decir, coinciden el I1 igual al I2. Es decir, que en ese punto las dos funciones son iguales. El x cuadrado es igual a 1 sobre x. Y de aquí despejo el valor de x. X cubo igual a 1, les hago este despeje, entonces con lo cual x0 es igual a 1. Cuando x0 vale 1, estas dos funciones son iguales. 1 al cuadrado igual a 1 sobre 1, o sea que 1 igual a 1. Luego, Profe, nos queda... ¿Sí? ¿puede repetir eso, por favor? Que no me quedó claro. Sí. Nos han pedido calcular el ángulo formado entre la I1 y la I2. No nos han dicho en qué punto. Obviamente que el ángulo que forman las dos funciones es en el punto donde se intersectan. Ese punto donde se intersectan, ¿qué tienen de igual? Tienen de igual que tienen la misma ordenada. Y también tienen la misma abscisa. Pero no conocemos ni la ordenada ni la abscisa. Entonces, sabemos que las dos funciones I1 y I2 son iguales en este punto. Son iguales en este punto. Entonces la igualamos. Hacemos I1 igual a I2. ¿Y qué hacemos de aquí? Despejamos el valor de x. Esta x pasa multiplicando. X por x cuadrado nos queda x cubo igual a 1. Despejamos x, aquí es igual. Raíz cúbica de 1 es igual a 1. Entonces conocemos la coordenada en x, que es esto que está aquí, donde las dos funciones se intersectan. La coordenada en x del punto donde las dos funciones se intersectan. La coordenada en y todavía no la hemos averiguado. Si la queremos averiguar, ponemos este 1 en cualquiera de las dos funciones originales y nos va a dar el i. El i1 va a ser igual al i2. O sea que esto tiene por coordenada, este punto tiene por coordenada x1 y 1. ¿Se entendió allí? Sí, profe, muchas gracias. No, bueno. Luego vamos a continuar con lo que estamos buscando, que es el ángulo entre las dos curvas.
Bien. Entonces, recuerden la ecuación que teníamos anteriormente. Tenemos que conocer la derivada de la función 2 y la derivada de la función 1. Entonces, la derivada de la función 1, que valía x al cuadrado, ¿cuánto es? 2x. Valuada a la f1, la evaluamos en el punto x0 igual a 1, para conocer la tangente en ese punto o la pendiente. Entonces, a la derivada, 2x, la vamos a reemplazar x por 1, que es la coordenada esta que hemos encontrado aquí, y obtenemos 2. O sea, el f'1 vale 2. Y hacemos lo mismo con la función 2. La derivada de la función 2, aquí es igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Ya hicimos la derivada de 1 sobre x recién. Nos dio menos 1 sobre x al cuadrado. Y esta función derivada de 2, le vamos a reemplazar x igual a 1. Y nos queda menos 1 sobre 1 al cuadrado es igual a menos 1. Y allí tenemos el f'1 y el f'2. Volvamos a la ecuación anterior y teníamos f2 menos f1 sobre, perdón, f'2 menos f'1. Vamos a verlo de aquí. f'2 menos f'1, que es lo que hemos colocado acá, sobre 1 más el f'2 por el f'1. Tenemos todos los números, y lo hemos determinado recién. Resolvemos esto que está aquí, y nos da que la tangente de alfa es igual a 3. Pero nosotros nos han pedido el ángulo, no la tangente del ángulo. Con lo cual, si hacemos el arco tangente de 3, nos va a dar el ángulo 71 grados 34 minutos. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Perfecto. Bueno, avanzamos un poquito más con lo que sería el concepto de derivabilidad y continuidad, ¿sí? Profe, disculpe, ¿puede volver un ratito para atrás? Sí, estaba leyendo algo que había en el chat. Un segundo. A la pregunta que había, en este caso, ¿no hace falta sacar el I sub 0? No, no hace falta sacar el I sub 0, no lo hemos determinado, ¿sí? No lo necesitamos. En las anteriores sí, porque estaba como, ya sea en la normal o en la tangente, la necesitábamos aquí. Pero en lo que es la tangente o el ángulo formado entre las dos funciones, no necesitamos el I0. En el examen veremos si lo tienen que graficar o no, digamos. No va a haber gráficas sumamente complicadas. O sea, si necesitan hacer una ecuación cuadrática, la pueden graficar muy fácilmente, ¿sí? Ustedes saben una ecuación cuadrática, cómo sacamos las raíces, con Bhaskara, cuáles son las coordenadas del X del vértice y el Y del vértice, repasen esas cosas, ¿sí? Para hacer una gráfica rápida en ecuación cuadrática. Bueno, no sé quién más había hablado. Listo, profe, gracias. Alguien había hablado, no sé si es la misma persona, si era esa misma pregunta o era otra. Bien. Bueno, les decía que vamos a avanzar ahora con el concepto de derivabilidad y continuidad. El teorema en donde la derivabilidad implica continuidad. Si una función f es derivable en un punto x0, entonces f es continua en x0. Es decir, si es derivable en un punto, significa que es continua en ese punto. Si una función f es discontinua en un punto, entonces, de acuerdo a este teorema que hemos mencionado, f no puede ser derivable en ese punto. Es decir, si es derivable, es continua.
Si es discontinua, entonces no es derivable. Hay funciones continuas en un punto, pero que no son derivables en ese punto. Las funciones que presentan una continuidad en un punto, pero el gráfico de esa función presenta una esquina o un vértice en ese punto, entonces allí la función no es derivable, porque no habría tangente, porque sería un vértice o una esquina. Profe, ¿en qué caso sería ese, por ejemplo? Un ejemplo sería el valor absoluto de x. O tantas otras gráficas donde se hace una esquina o un vértice, o alguna función por tramo. ¿Responde? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bien. Y veamos un poquito más, una pequeña demostración, como para llegar a una conclusión, que es más importante la conclusión que la demostración. Pero pensemos si f es una función derivable en x0, es continua en x0, que es lo que hemos estado diciendo. Entonces, si tenemos que el límite de la función incrementada menos la función original, y a esta función la multiplicamos y dividimos por delta x, no la hemos modificado en nada, y tomamos el límite de este producto como el producto de los límites, donde esto, el límite de la función incrementada menos la función incremental sobre el incremento, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de la función en x0. Y el límite de delta x que tiende a 0, perdón, el límite de delta x cuando delta x tiende a 0 es 0. Con lo cual esto, esta derivada por 0 es 0. O sea, que todo esto es igual a 0. Y si nosotros despejamos de aquí, ¿sí? Es igual al límite de la función incrementada para cuando delta de x tiende a 0 igual a la función valuada en x0. O sea que la función es continua porque cuando se incrementa y el incremento tiende a 0, no hay una diferencia en las inmediaciones del valor a la función original. Repito, más que la demostración, lo importante es el concepto. ¿El concepto cuál es? Si una función f es derivable en un punto x0, entonces f es continuo en x0, que es lo que está expresado aquí. Si una función es derivable es continua. Pero la proporción recíproca no es cierta. Hay funciones continuas que no son derivables. O en términos geométricos, hay curvas que no tienen tangente. Es lo que hacíamos aquí, ¿sí? Expresado de otra forma. Es decir, si es derivable, es continua. Pero no necesariamente si es continua es derivable, porque una función que tiene un vértice es continua. Pero tangencialmente, en forma geométrica, no tiene una tangente, con lo cual no es derivable. No sé si se ha explicado que si es derivable es continua, pero no que sea continua significa que sea derivable. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Molina, ¿a qué se refiere con su pregunta?
Profe, entonces, si una función es continua, pero gráficamente en ese punto es un vértice, no sería derivable, En ya ese que punto. no tiene tangente. Claro, exactamente. Es continua, pero no es derivable. Pero si es derivable, entonces es continua. Y ahí respondo a la pregunta de Molina, que creo que no es la misma persona con la que estoy hablando. O sea, si es derivable, es continua. Pero si es continua, no significa que sea derivable. ¿Sí? Es un juego de palabras allí, pero si ustedes tienen presente ese ejemplo que tenemos un vértice, el vértice está unido, es continua, pero no es derivable, porque no hay tangente en ese punto. ¿Se aclaró allí? Bien. Bueno. Vamos a ver lo que les mencionaba recién de algunos ejercicios de derivada, ¿sí? Como para que repasemos varios de los conceptos que hemos estado viendo. Partamos de algo sencillo, como y igual a x al cubo, que sería x a la m. De acuerdo a la tabla, hemos visto que es igual a m por x a la m menos 1. M, ¿cuánto vale? 3. Entonces será 3 por x a la 3 menos 1, con lo cual es x al cuadrado. Veamos otro. Donde tenemos una suma de términos y en cada uno de ellos tenemos diferentes funciones, ¿sí? Una exponencial, otra exponencial, una raíz, etc. Vamos a expresar aquellas raíces como exponentes, que son más simples para poder derivarlos. La primera queda tal cual, 3x al cuadrado, más x a la 2 tercios, menos 7 por x a la menos 1 medio, que estaba aquí como raíz de x en el denominador, más 3. ¿Cómo será la derivada de todo esto que tenemos aquí? Bueno, la primera va a ser 3 por x a la m, o sea, sería 3 por 2 por x a la 1, o sea, 6x. La siguiente va a ser m, que es 2 tercios, por x a la 2 tercios menos 1, aplicando la misma derivada que venimos aplicando del exponencial. Luego nos queda menos 7 por la derivada de x a la menos 1 medio. Seguimos con lo mismo, va a ser menos 1 medio, que es m, por x a la menos 1 medio menos 1, más 0. ¿Quién es 0? La derivada de 3, que es una constante. ¿Cuánto nos queda este resultado? Bueno, el primer término nos queda 6x, más 2 tercios de x a la menos 1 tercio. ¿Por qué es menos 1 tercio? Porque nos queda 2 tercios menos 1, es menos 1 tercio. Aquí tenemos menos 7 por menos 1 medio, nos queda 7 medios, por menos 1 medio menos 1 es menos 3 medios. Podríamos dejarlo allí o expresarlos con raíces. El primer término 6x queda igual, más 2 sobre 3 por la raíz cúbica de x, porque aquí tenemos x elevado a la menos 1 tercio. Y el otro término muy similar, 7 medios por raíz cúbica, perdón, raíz cuadrada de x al cubo. Porque tenemos 3 como índice y 2 como índice de exponente, de potencia, y 2 como índice de la raíz. Ahora veamos la derivada de este producto, x por seno. O sea que esto es una función u por una función b, que es lo que está expresado aquí. ¿A qué va a ser igual la derivada de u por b? Ya lo hemos visto, es u' por b más u por b'. La derivada de u, que es x, ¿cuánto vale? 1. La derivada de, por b, que vale seno directamente.
más u, que vale x, por la derivada de b, que la derivada del seno es el coseno. Y esto simplemente queda 1 por seno es seno más x por coseno. Y ahí está el resultado. Veamos otro ejemplo. Y igual a x sobre el seno. O sea, esto es un cociente. O sea que es u sobre b. ¿Cómo es la derivada de este cociente? La derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de u? 1. No lo hemos escrito aquí, ¿sí? Pero ahí sería 1. 1 por el denominador. ¿Cuánto vale el denominador? Seno de x. Menos el numerador, que vale x, por el denominador. Perdón, por la derivada del denominador, que es coseno de x. Sobre el denominador al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Veamos este otro ejemplo. Igual a x menos 1 sobre x más 1. Vamos a hacer directamente la derivada. Va a ser la derivada del numerador. ¿Cuánto vale? 1 menos 0, o sea 1. Por el denominador, o sea que aquí está x más 1, que es el denominador solamente. Menos el numerador por la derivada del denominador, que es 1. Y el menos es de la fórmula que afecta y cambia el signo de ambos. La x queda negativa y el 1 queda positivo. X menos x se cancela y nos queda 1 más 1, 2. Sobre el denominador al cuadrado. Y allí tenemos la derivada de este cociente. Veamos otro ejemplo. Igual a la raíz cuadrada de x por e a la 3x. Esto puede ser expresado como x a la 1 medio por x a la, e a la 3x. ¿Cómo va a ser la derivada de esto? Y bueno, la derivada de un producto. O sea que va a ser la derivada del primero por el segundo más el primero por el segundo derivado. Entonces, la derivada del primero es x a la m. Entonces, m, 1 medio, por 1 medio menos 1 es menos 1 medio, directamente. Por el segundo sin derivar, o sea, e a la 3x. Más x a la 1 medio, que es el primero sin derivar, por el segundo derivado, que la derivada de e a la u es e a la u por u'. Es decir, es e a la 3x por la derivada de 3x. ¿Cuánto es la derivada de 3x? 3. Y podemos ordenar este resultado de otra manera, donde el primer término será en el numerador e a la 3x sobre 2, y esta x es 1 sobre raíz de x, que es lo que está aquí. Más, esto lo ordenamos como 3 raíz de x, porque esto es x a la 1 medio, por e a la 3x. ¿Podríamos dejarlo allí? Sí. ¿Podemos resolver esta suma? También. Entonces vamos a resolver la suma. ¿Cuál es el denominador común entre estos dos términos? 2 raíz de x. Es lo que está expresado acá. 2 raíz de x dividido 2 raíz de x es igual a 1.
por e a la 3x es e a la 3x. 2 raíz de x dividido 1 que está acá en el denominador es 2 raíz de x. 2 raíz de x por esto que está acá va a ser 2 por 3, 6. Raíz de x por raíz de x es x por e a la 3x. Luego, del numerador, podemos extraer factor común e a la 3x. Sacamos factor común e a la 3x, ¿y qué nos queda? Acá nos queda 1, y acá nos queda más 6x. Sobre 2 raíz de x. Entonces, fíjense, de esta expresión que ya estaba derivada, cómo fuimos pasando a una expresión mucho más sencilla y racionalizada que lo que tenemos aquí. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Vamos a ver este ejemplo que está aquí. Igual al arco tangente de este argumento, que es x más 2 sobre 1 menos 2x. O sea que esto es el arco tangente de u, porque todo lo que está acá adentro es una función. ¿Cuál es la derivada del arco tangente de u? Es u' sobre 1 más u cuadrado. Bueno, u lo conozco, es todo lo que está acá adentro. Me falta averiguar el u'. Esto es un cociente, que lo vamos a hacer muy similar a lo que hicimos acá en el apartado E, en el ejercicio E. Entonces, es lo que está acá en este numerador. En este numerador es una fracción que tiene por denominador el 1 menos 2x cuadrado. ¿Qué es este 1 menos 2x cuadrado? Es por la fórmula de la derivada de un cociente. ¿Sí? En donde el denominador es al cuadrado. ¿Y cuánto vale el denominador de lo que estamos analizando? 1 menos 2x. Ahora, en el numerador de esta fracción, ¿qué tenemos que hacer? La derivada del numerador por el denominador. La derivada del numerador, ¿cuánto vale? 1. Por el denominador, ¿que cuánto vale? 1 menos 2x. Menos. ¿Qué menos? El de la fórmula de la derivada de un cociente. Menos. Menos el numerador, x más 2, por la derivada del denominador. ¿Cuánto vale la derivada del denominador? Vale menos 2, porque la derivada de 1 es 0, la derivada de esto, de menos 2x, es igual a menos 2, que es lo que está allí. Si yo resuelvo todo este polinomio, me va a quedar me va a quedar 1 menos 2x. Todo esto se va a transformar en más, porque menos con menos es más. Me va a quedar 2x más 4. El menos 2x con el más 2x se van a cancelar. Y nos va a quedar 1 más 4, que es 5. Luego, el denominador de esta fórmula de la derivada del arco tangente nos quedaba 1 más el u, que era todo el argumento, al cuadrado. ¿Qué es lo que está representado acá con color? Bueno, en este verde es el numerador, este tal cual está allí, sin hacerle nada, dividido el denominador, tal cual sin hacerle nada. ¿Sí? En vez de expresarlo en forma de fracción, lo he expresado en forma de un cociente, marcándolo con el signo de dividido ahí. Luego, en el siguiente paso, el numerador que teníamos, que está en verde, lo dejamos tal cual está, sin hacerle nada. Y lo que hacemos es, a esto que está acá, resolver esta suma.
¿Cómo resolvemos esta suma? Bueno, lo primero es saber que el cuadrado de este cociente es distributivo. O sea, este cuadrado es distributivo al numerador y distributivo al denominador. Con lo cual, tendremos el x más 2 al cuadrado en el numerador y en el denominador tendremos 1 menos x menos 2x al cuadrado. Por esto, en esta suma de 1 más esta fracción, ¿cuál será el denominador común? Y el denominador común va a ser 1 menos 2x al cuadrado. 1 menos 2x al cuadrado, que es el denominador común, dividido 1 que está debajo de este 1, que tiene por denominador, es 1 menos 2x al cuadrado. 1 menos 2x al cuadrado dividido 1 menos 2x al cuadrado de aquí es 1 multiplicado por x más 2 al cuadrado, que es lo que está aquí. Es decir, resolví esta suma que está acá. De estas, un entero más una fracción. Bien. ¿Por qué hemos hecho esto? Vamos a acomodar esto que está acá. Corrido. Hemos hecho esto, ¿por qué? Porque fíjense, hasta aquí lo veníamos expresando como un cociente. Y en el siguiente paso lo hemos expresado como un producto. ¿Qué significa eso? Y bueno, invertir. ¿Sí? El denominador pasa al numerador y el numerador pasa al denominador. Eso nos va a permitir simplificar. Simplificamos el 1 menos 2x todo el cuadrado con el 1 menos 2x todo el cuadrado. Entonces nos va a quedar 5 sobre esto. 5 sobre esto. Ahora, esto resolvemos. ¿A qué es igual? Bueno, es el cuadrado de un binomio y el cuadrado de un binomio. Entonces va a ser el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es este primero que está acá. Y luego es el otro, es x más 2 al cuadrado. Con lo cual será el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Que es todo lo que está aquí. Y después nos queda sumar lo que se pueda sumar. O sea, el 1 con el 4, que es 5. El menos 4 con el más 4x se cancelan. Y nos queda 4x cuadrado más 1x al cuadrado son 5x al cuadrado. Luego podemos simplificar el 5 con el 5 y con el 5. ¿Por qué? Porque el 5 está en ambos términos. O dicho de otra manera, saco 5 del denominador factor común y lo simplifico con el numerador. Entonces este resultado es igual a 1 sobre x cuadrado más 1. ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe. Muy bien. Bueno, ahora para descansar un poco mi garganta, les voy a hacer una consulta para que ustedes me respondan por el chat. Si quieren en forma privada, me lo envían, no hace falta que lo envíen a todo el grupo. Para separar en dos grupos, digamos. Me ponen directamente, digamos, cuál es la situación. Aquellos que estén, digamos, recursándola, que ya hayan hecho algo, que ya la hayan cursado, ¿sí? Y hayan quedado libre o alguna situación así. Repito, me lo mandan en forma privada, no hace falta que lo pongan en todo el grupo. Y por otro lado, los que, digamos, no cursaron la materia o no rindieron ningún parcial, es decir, digamos, la situación no es la misma que la anterior porque en la anterior ya han realizado algo de la materia, ¿sí? Entonces, pónganme
solamente donde ya cursaron algo, ¿sí? Ya cursé, y los otros donde no cursé. Entonces cada uno me pone ya cursé y el otro no cursé, ¿sí? Yo los voy leyendo como para saber un número de qué situación estaba. Este relevamiento lo tendría que haber hecho antes, pero bueno, ya ahora que hemos conversado un poco, por ahí un poco más sencillo para que... Yo ahora me voy a hacer un ratito de silencio y voy a estar leyendo sus chats, ¿sí? Disculpe. Bien, bueno, ya he estado leyendo lo que cada uno me puso. Les agradezco. Voy a continuar con algunos ejemplos más. Este ejemplo que está aquí de regla de las cadenas es el mismo, ¿sí? Está sacado de acá, del que vimos en la clase y que tenían en la presentación. Voy a mostrarles de este mismo grupo de regla de la cadena. En realidad, chicos, regla de la cadena está aplicado en todo lo que hemos visto, ¿sí? Porque esto lo hemos llamado U, pero podría haber sido, en este ejercicio G, podría haber sido W. Y este W estaba descompuesto en un numerador, en un denominador. O sea que regla de la cadena lo vamos aplicando siempre, ¿sí? Por ejemplo, esto que tenemos aquí. El caso C, el logaritmo de numerador 1 menos coseno y denominador 1 más coseno. ¿Sí? ¿A qué es igual la derivada del logaritmo de U? Bueno, U' sobre U. ¿Qué conozco de aquí? Conozco U, pero no sé cuánto vale U'. Entonces, a todo esto le voy a llamar al numerador de una forma y el denominador de otra. Y voy a proceder a derivarlo como un cociente. La derivada de este numerador es igual a, perdón, la derivada de este cociente va a ser el denominador al cuadrado y luego va a ser la derivada del numerador por el denominador menos
el numerador por la derivada del denominador, aquí, en este numerador que está acá. Eso da 2 seno de x. El u que está acá abajo es el argumento de la función. 1 menos coseno sobre 1 más coseno. Y aquí lo expresamos nuevamente como un producto para poder verlo. Esta fracción, el numerador, está expresado acá y esto está invertido multiplicando. Eso es para que podamos ver la simplificación. 1 más coseno con el cuadrado de este denominador que está aquí. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 2 por el seno de x en el numerador y en el denominador nos queda 1 más coseno por 1 menos coseno. ¿Qué es esto? Una diferencia de cuadrado. Esta diferencia de cuadrado está expresada aquí de esta manera o puede ser expresada como 1 menos coseno cuadrado. 1 cuadrado menos coseno cuadrado. 1 menos coseno cuadrado, ¿a qué es igual? Es igual a el seno de x al cuadrado, todo al cuadrado, por el teorema fundamental de trigonometría. Esto nos va a permitir simplificar el seno del numerador con el seno del denominador, acá al cuadrado. Entonces nos va a quedar 2 sobre el seno de x. La inversa del seno es la cosecante, con lo cual nos queda 2 cosecante de x. Esto que dije acá en un principio, cómo llegamos al 2 seno de x, está resuelto en este paso que está aquí. O sea, la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Resolviendo todo esto, llegamos que es igual a 2 seno de x. Ahí dice sin o seno es lo mismo, ¿sí? La E, pueden cambiar la I por la E. Bien, ¿alguna pregunta aquí? Bueno. Bien. Bueno, después tienen algunos otros ejemplos aquí que se los voy a dejar para que ustedes los vean. Donde tenemos la derivada del logaritmo de la raíz cuadrada del seno de 3x. A ver, vuelvo a una pregunta que dice allí, ¿por qué se tomó todo el logaritmo como u y no como u sobre b? Porque fíjese usted que acá tiene el logaritmo de todo esto que está acá. Este argumento es un cociente, pero la primera función que usted encuentra es el logaritmo. Entonces, es el logaritmo de lo que tiene adentro. Lo que tiene adentro, bueno, ya vemos qué es lo que es, pero es el logaritmo de lo que tiene adentro, que eso que tiene adentro lo hemos llamado u. Luego este u es un cociente, que es lo que está acá expresado, que ya no le hemos puesto letra porque ya sabemos cómo es la derivada de un cociente, lo hemos hecho varias veces, pero le podría haber puesto letra, le podría haber puesto h al numerador y j al denominador y haber hecho h' por j menos h por j' sobre j al cuadrado, ¿sí? Podría haberle dado letras, pero lo que le quiero decir es que la primera función que usted encuentra es el logaritmo, donde adentro tiene un argumento. Ese argumento está compuesto por un cociente, que lo va a derivar como un cociente. Pero la primera función que encuentra es el logaritmo. Por eso no es u sobre b, sino que es el logaritmo de u. No sé si ahí se explicó. Bien. Bueno, les decía que tienen otras funciones allí, que las pueden rever y repasar, están paso por paso, cómo están simplificadas y demás. Hay varias, digamos, un poco más laboriosas, como por ejemplo esta que tienen acá, el seno de x más coseno sobre seno de x menos coseno, donde tienen varios pasos, ¿sí?
Si lo van siguiendo paso por paso, van a llegar. Preguntan allí, bueno, lo están viendo en el chat, si no es una conversión, sino que es una relación. La relación trigonométrica de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 es el teorema fundamental de la trigonometría. Sí, lo tienen que tener presente. Lo van a terminar aprendiendo porque se aplica bastante en muchos ejercicios, ¿sí? Hay algunas otras relaciones que son un poco menos utilizadas. Bueno, en esa situación podrán tener la tabla a mano, pero la del seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 es como, digamos, la más importante. Esas la van a terminar aprendiendo. Más allá de que tengan la tabla o no, la van a terminar aprendiendo. Se la van a terminar recordando. Por eso también que en la primera clase la repasamos y vimos la demostración de cómo era. Bueno, les decía que acá tienen un ejercicio un poco más laborioso, ¿sí? Y lo van viendo paso por paso y lo pueden resolver. El parcial a desarrollar, no sé si se refiere al teórico, posiblemente sea múltiple opción. Bueno, alguna pregunta por ahí, alguna justificación de la pregunta. No, oral no, por ahora no se ha resuelto que sea oral. No, ¿cuántas preguntas todavía no sé, chicos? Falta bastante, no lo tengo presente. Bien, aquí también tienen otra función, el J, y tienen acá el K, que es muy similar a la que hemos hecho, que está marcada aquí con color, que es la que hemos visto en clase, donde es regla de la cadena, que tienen el logaritmo, pero en este caso el logaritmo está al cubo, con lo cual la primera función que usted encuentra es al cubo, porque está afectando a todo el logaritmo. Entonces es u al cubo, siendo u el logaritmo de todo lo que tiene adentro. A diferencia del anterior, donde no teníamos el cubo, si volvemos al anterior, aquí recuerden la que vimos en clase, el cubo estaba afectando al argumento, pero no afectaba al logaritmo. Fíjense que acá la llave está después del logaritmo y en la que estaba diciendo recién, la llave está antes del logaritmo. Entonces, el logaritmo está al cubo, con lo cual la primera función que encontramos es una exponencia. Bueno, si ustedes siguen los pasos que están aquí, es exactamente lo mismo de lo que vimos en la que mostramos recién y la que vimos paso por paso en clase. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de derivación logarítmica, que es otro de los temas también que hemos visto. Sí, tienen que tener bien presente cuál es la primera función que encuentran y cómo lo van a resolver. De eso les va a servir tener presente los paréntesis, las llaves, los corchetes, etc. Bien, les decía entonces que tenemos derivación logarítmica y veamos aquí este ejemplo, donde y es igual al coseno de x elevado a la tangente. Una función elevado a otra función. ¿Qué hacíamos? Aplicamos logaritmo a ambos miembros, ¿sí? Donde aplicar logaritmo a ambos miembros, en el segundo miembro nos permite que el exponente que es tangente de x baje y nos va a quedar tangente por el logaritmo de coseno. El argumento del logaritmo es la función trigonométrica coseno de x.
¿Cómo es la derivada de todo esto? Bueno, la derivada del miembro de la izquierda, a la izquierda del igual, es y' sobre i, ¿sí? Y la del miembro de la derecha es un producto, con lo cual es la derivada de el primer factor por el segundo sin derivar, más el primer factor por el segundo derivado. ¿Esto qué es? La derivada de la tangente lo podemos hacer como 1 sobre coseno cuadrado de x por b, que es el logaritmo del coseno, o sea, no está derivado, más u, que es la tangente, pero está expresado como seno sobre coseno, por la derivada del logaritmo del coseno, que a qué va a ser igual el logaritmo, y le vamos a poner la letra W acá al argumento. O sea, este argumento le ponemos letra W. Va a ser igual a W' sobre W. O sea que la derivada del coseno es el menos seno sobre W, que es coseno. ¿Por qué usé W y no U? Porque ya la vengo usando U, entonces cambio de letra. ¿Y por qué hice esto así? ¿Por qué puse la tangente como seno sobre coseno? Y porque vengo viendo que tengo en el denominador cosenos, con lo cual me conviene expresar como una suma en donde el común denominador va a ser coseno al cuadrado, porque acá es coseno cuadrado de denominador y acá es coseno cuadrado, porque están estos dos cosenos multiplicando. Entonces, coseno cuadrado dividido coseno cuadrado es 1 por el logaritmo del coseno, es lo que está acá. Coseno cuadrado dividido coseno cuadrado es 1 por menos seno de x al cuadrado. Bien, esto que estoy marcando aquí en gris, ¿qué es? Es el resultado de y' sobre i. O sea, y' sobre i es igual a esto. ¿Qué nos han solicitado? Nos han solicitado y', con lo cual debo despejar y'. Entonces, y' en el siguiente paso es igual a ¿qué? A esto que obtuve, a todo lo que obtuve multiplicado por i. ¿Cuánto vale i? Y la función original, que es coseno de x a la tangente. Fíjense lo que yo les decía en la clase el otro día. He colocado los corchetes aquí. ¿Por qué? Porque a todo este resultado es multiplicado por el i, por esta i que pasó multiplicando acá. ¿Sí? Todo. Porque si no ponen los corchetes o los paréntesis, esta i que pasa multiplicando estaría multiplicando al último término y en realidad multiplica a toda la expresión. Bien. ¿Qué es esto que está en el siguiente paso? Bueno, fíjense, esto es un producto. Y este denominador, ¿sí? Es denominador también de este coseno de x a la tangente. Entonces, tenemos coseno de x a la tangente dividido coseno de x al cuadrado. Es un cociente de potencia de igual base. Como es un cociente de potencia igual base, es la resta de los exponentes. Entonces, tangente de x menos 2. Coseno de x, tangente de x menos 2. Y esta expresión, logaritmo del coseno de x menos seno cuadrado, queda tal cual está, que es lo que está en esta primera parte. ¿Sí? Y ahí he llegado a la mínima expresión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Repetimos el último paso. El cos por elevado a la tangente está dividido por coseno de x al cuadrado. Porque acá tenemos un producto, hay un factor acá.
Entonces, tenemos la misma base, porque es coseno de x a la tangente dividido coseno al cuadrado. Es un cociente de potencia de igual base. Porque ¿cuál es la misma base? El coseno. Coseno a la tangente y coseno al cuadrado. Como es un cociente de potencia igual base, se restan los exponentes. La tangente de x menos 2, que es este exponente que está acá. Entonces ya no lo expreso como un cociente acá, sino que lo expreso como el coseno elevado a una resta de exponente. Y esto podríamos, si quieren, le cambiamos y le ponemos, en vez de, perdón, vamos a ver si podemos ahora. En vez de tener paréntesis, le vamos a colocar corchete, ¿sí? Es decir, esto que está aquí es este numerador. Y esto que está aquí es esto coseno de x a la tangente dividido el coseno de x al cuadrado. Que como es un cociente de potencia igual base, los exponentes se restan. Bien. Bueno, por hoy vamos a dejar acá para que puedan ir procesando todo esto que hemos hablado. Si hay alguna pregunta, me la hacen ahora. Mañana vamos a continuar viendo algunos ejemplos más, ¿sí? Para que vayamos afianzando el tema de derivación logarítmica. ¿Alguna consulta? No, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, chicos, Ya, profe. chao, hasta mañana. Nos vemos, profe. Que anden Gracias por bien. todo. Buenas tardes. Hasta luego, profe. Chau, Mañana chau. era que se... Mañana sí, mañana tenemos a el las... horario. Exactamente, 8 menos 20 aproximadamente 8 vamos menos a 20. tener el teórico, ¿sí? Bien, 8 menos 20. Bien. Perfecto. Aproximadamente, van a terminar con el práctico, vamos a estar comenzando con el teórico. Ok, listo, nos vemos. Chao, hasta mañana.